Y en Radio Torre Pacheco, como cada viernes a esta hora, tenemos una cita con El Mirador, donde vamos a escuchar a continuación a Miguel Galindo. Nos va a leer en directo el artículo que además se ha publicado hoy viernes en el diario La Opinión de Murcia. Y pueden pensar, bueno, ¿y los comentarios cómo salen? No pasa nada, porque este artículo también se puede leer en el blog de Miguel Galindo. Buenos días, Miguel. ¿Qué Buenos tal? días, muy bien. O sea, que nos traen los comentarios como siempre. Sí, claro, porque yo cuando lo envío al periódico lo cuelgo en el blog. Entonces hay tiempo más que suficiente que el periódico, por lo que sea, ¿no? En este caso por culpa de la mujer. Sí, literalmente. No. Entonces, hombre, si yo en lugar de llamarme Miguel me llamo Micaela, si hubiera salido mi columna. Pues haber cambiado de nombre. Miguel, claro, no, pero si yo es que intenté hacerme una operación de sexo, pero no me dio tiempo. No me dio tiempo. No me dio tiempo. Bueno, pues yo no sé si esto también se le puede llamar sexismo, porque claro, un sexo sobre los demás es tan sexismo como los demás sobre el resto. O sea que es como una carretera en doble dirección, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Bueno, pues... y yo no estoy enfadado, no, ni muchísimo. Bueno. Que va. Enfadado no, lo que pasa es que me sorprende. Bueno, pues el artículo que vas a leer hoy ya lo anticipabas el viernes pasado y se titula ¿Sex o no sex? Sugerente. ¿Verdad? Eso lo dijimos también. Pues, Miguel, cuando tú quieras. Gracias. Bien, pues del sexo en España se hizo un pandemonium por culpa del sexto. Al menos durante 40 años, quizá más, cerca de los 50. Y eso, en materia de educación sexual, es mucho, muchísimo. Una dictadura férrea e hipócrita, aliada incondicionalmente y rendida a un catolicismo cerrado, castrado y castrador, operando duramente durante 4 interminables décadas, solo puede dar generaciones de acomplejados del sexo por el sexto. Y que nos liberamos, pues de aquella manera, de las cadenas y de las falsas condenas a base de chapuzas, catarsis, salidas de tono, salidos del todo, y salidas a Perpiñán con 8 en un 600. Penoso. Aquello era patético. El sexto era: no cometerás actos impuros. Así, tal cual. Y punto pelota y no rechistes. Yo, de crío y ya criado, sin internet ni nada, como muchos quiques, comencé a investigar sobre los 10 mandamientos aquellos que Moisés se bajó del Sinaí para joder al gentío. El sexto de aquellos solo decía: no cometerás adulterio. Normal y hasta lógico. Pero la Iglesia sacó la de capar y cambió el adulterio concreto por el general de actos impuros. O sea, todo. Hacer, no hacer, pensar, reprimirse, exprimirse o expandirse. Todo era pecado grave. Todo estaba prohibido. Todo nos llevaba al infierno de cabeza. Bueno, este primer párrafo tan largo viene a cuento porque el otro día volví a ver en su versión de blanco y negro, estoy hablando del año 1964, aquel Ninet y un señor de Murcia de Miura, Fernán Gómez de murciano y Landa de amigo del murciano. Años de pleno franquismo de cerrojo y tramojo, pero con la frescura sutil de una comedia donde no se necesitó nada para sugerir todo. Ni sexo,
ni revolcones, ni escenas de cama, ni chicha, ni limoná. Pero que el recorrido de los ojos del protagonista por lo que deseaba de aquella liberada y desinhibida francesita, los insistentes cierres de puertas en las narices del espectador, que imaginaba pero no describía el ayuntamiento, o el reprimido Alfredo aventurando con sus poses y sus gestos lo que él mismo habría de protagonizar en el cine de después con el landismo. Todo eso componía el más completo destape sin destapar absolutamente nada, ni falta que le hacía a la tal película. Perfecta. La censura tuvo que permitirla, aun transmitiendo sexo por los poros con toda su recatada ocultación. Las comedias románticas actuales, sin embargo, mis favoritas, por cierto, son las británicas, no logran ese delicado equilibrio. Carecen de ese arte, no saben, ni tienen la imaginación necesaria para ser sutiles. O es sexo puro, explícito, que intentan travestir torpemente de amor y lujo, o es un romanticismo pobre y ramplón que intentan revestirlo con sexo para hacerlo creíble. El cine español, sin embargo, ha seguido otro camino más abrupto, debido, sin duda alguna, a ese casi medio siglo de censura cerril, inculta e ignorante. El recorrido de Miguel Miura acá es el de un destape sin fuste, casi que ingenuo, a la vez que espontáneo, pero sin ninguna gracia, llegando al sexo por el sexo, sin más motivo que el sexo y tonto el último. Y todo eso pasando por el intento de porno blando de Almodóvar, el enfant terrible de nuestro despertar en la asignatura pendiente, aquella película también retratada, por otro lado, por el sacristán y la faltoyano, como decíamos entonces. Como verán ustedes, los de esa época entendemos el sexo a través del cine. Es nuestra ineludible e inevitable seña de identidad. Y ese empacho que los españoles hemos sufrido con el cine y el sexo, o con el sexo y el cine, envuelto culturalmente por la intelectualidad de la época como cine de arte y ensayo, hasta llegar a una normalización, pues fruto del tiempo y la cordura, es muy parecido, o al menos así me lo parece a mí, a ese otro empacho de programas y espacios gastronómicos, con sus chefs, sus cocinas de autor, sus boletus edulis, sus creaciones, abstracciones, deconstrucciones y trampantojos, por donde de un tiempo aquí respiramos pijomenús y cagamos estrellas Michelin. Y me pregunto si no será también la factura de un subconsciente por una posguerra donde pasamos un tanto así de hambre y un mucho de necesidad, el que ahora se manifiesta pues en este afán compensatorio de ollas, despensas, andorgas y menús varios. Es que, ya se sabe, es el instinto de supervivencia más poderoso del ser humano, que reside en el estómago y en el sexo. Y los españoles fuimos despojados de alimentar a ambos durante un muy largo tiempo, como Dios manda, aunque la Iglesia dijera lo contrario, al menos respecto al segundo. Que el primero, la barriga, se tapa con cualquier cosa que te comas, pero no así lo otro. Pero al final, hoy, se sublimiza cocina y sexo por eso. Pues como reza el refrán, el jamar y el fornicar, todo es empezar. Que me dicen que rectifique, que es el comer y el rascar. Pues bueno, lo corrijo,
pero a la postre no es lo mismo. Pues sex o no sex, el artículo que nos ha leído Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco. Y ahora vamos a conocer los comentarios que han llegado a través de tu blog. Comenzamos con María. Dice así: así que por culpa del sexto en España se hizo un pandemonium del sexo. Asimismo lo calificas para empezar. Yo soy hija de vuestra generación y de alguna manera heredera de vuestra revolución sexual. Por lo tanto, yo pillé una educación mucho más liberada, más desacomplejada y menos tiránica. Gracias a todos vosotros por eso. Pues muchas gracias, María, por reconocerlo, pero sí, así fue. O sea, nosotros pagamos un pato muy, muy patético y muy cómico, y muy amargo con el sexo. Aquello costó mucho, muchos traumas, muchas historias. Pero en fin, intentamos que nuestros hijos, o sea, vosotros, pues en fin, no lo pasarais tan mal y al menos fuerais liberada hasta donde nosotros pudimos y supimos liberaros. Seguimos ahora con el comentario de Pepe. Vosotros sois de aquellos que os enseñaron en las escuelas el catecismo Ripalda, entre otras atrocidades, ¿verdad? Me lo contaba mi padre y me decía que os obligaban a estar tristes en Semana Santa y a prohibir todo tipo de fiestas en todos los santos y cosas así. Cuesta mucho trabajo creerlo hoy en día, pero tuvo que ser tremendo si no pareciera cómico. Sí, pero fue tremendamente real, ¿eh? O sea, aquello era castrador, aquello era oscurantismo puro y duro, aquello era terrible, ¿eh? O sea, el despertar sexual sano y bien entendido que debería de darse y que hoy yo creo que se dé, eso está más que superado en cualquier generación de seres humanos, que llevamos ese componente y que al fin y al cabo lo llevamos como garantía de la especie. Pues oye, que te fuera capao de aquella manera, aquello era terrible. Eso, en fin, aquellos los que lo vivimos lo sabemos. Vamos ahora con el comentario de Lola. Así que tú descubriste que al sexto mandamiento, y eso tiene gracia, habían metido mano, que la Iglesia había cambiado ligeramente el texto original de la Biblia. ¿Puedo preguntarte con qué medios lo hiciste entonces? Es que, perdóname, pero todo parecen batallitas del abuelo Cebolleta. Sí lo parecen, efectivamente. Claro que lo parecen, es que lo fueron. Claro que lo parecen. ¿Cómo? Hombre, hoy no se puede entender sin Internet. Pero es que antes, que eso sí que cuesta trabajo creerlo a las generaciones de hoy, Internet no existía. Ni estaba ni se le esperaba. Ni jamás nos imagináramos ni existía, nada. Ni se podía imaginar que pudiera existir. Claro. Por lo tanto, ¿dónde se buscaba? ¿Dónde se investigaba? ¿Dónde se informaba uno? Pues te lo puedes imaginar. A través de los libros, a través de lo que se llamaba labor de campo, labor de investigación, buscando por aquí, por allá. Y el caso es que aquello que mucha gente diría, no, si los libros estaban prohibidos y no se podía escribir absolutamente nada sobre eso, tú estás mintiendo, eso es imposible, no lo pudiste encontrar. Te lo has inventado. Pues no, estaba donde menos te lo podías imaginar. Y era en algo que no solamente estaba autorizado, es que estaba hasta bendecido. Pero como los censores eran burros como ellos solos, que eran ignorantes auténticos, pues estaba en la Biblia. Estaba en la Biblia. Tú buscas el Éxodo, luego buscas el Deuteronomio, y entonces te encuentras con el auténtico, a saber cuál fue el auténtico. El primer texto que se recogió de esas tablas, y era: no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. Era algo muy, muy concreto.
y no algo tan relativo y tan etéreo y tan, que puedes condenarlo absolutamente todo. Hay una gran diferencia. Una enorme diferencia. Sí. Vamos con el comentario de Carlos. Ninet y un señor de Murcia es un clásico que no sé cuántas versiones lleva ya. Tú aludes a la del 64, ya casi entrando en la transición, casi en la dictablanda. Esto viene entrecomillado. Sí. Y lo cierto es que el tratamiento para eludir la censura de entonces se puede considerar una obra de arte. No se elude nada que no se puede imaginar, pero sí ponerlo explícitamente. Es para una tesis. Sí, por supuesto. Sanidad y un señor de Murcia, al menos la del 64, al menos la del 64. Eso es una auténtica obra de arte. Eso es una auténtica obra de arte. Rezuma sexo desde que empieza hasta que termina la película, pero no se ve ni un tanto así, de nada, absolutamente de nada. Todos son posturas totalmente dentro de la censura y recatadas. ¿Cómo se hizo? Pues se hizo con el alma humana, manejando el alma humana, conociendo el alma humana, con miradas, con posturas, con gestos, Pero acabados, cuando se metía la parejita en el dormitorio, ¡bum!, la puerta cerraba, además con mala leche, como diciendo, obligado por la censura. Está cerrado para que no se vea nada. O sea, es una obra de arte, por supuesto, una auténtica obra de arte. Sutileza pura. Sí, vamos a seguir leyendo comentarios. Llegamos al de Mercé. Dice, otra vez más, me haces recordar a mi tía abuela. Desde luego, hay que ver. Ella me decía que la dictadura franquista y eclesial ejercida contra el sexo siempre producía el efecto contrario. La gente buscaba con más afán aquello que se le ocultaba y prohibía, pero que el problema era que producía una moral que era amoral. Claro, efectivamente. Era una pura hipocresía, una absoluta y pura hipocresía. Y claro, todo lo que es hipócrita y todo lo que es fariseo y todo lo que se falsifica, porque ese mandamiento sexto fue una falsificación burda, pues todo eso es amoral, por no decir inmoral. Pero bueno, como ellos eran los poseedores y los dictadores de la moral, pues ellos dictaban una moral y practicaban otra, no pasaba absolutamente nada. Si tú decías alguna cosa, pues inmediatamente te excomulgaban y perdías todos tus derechos civiles y humanos sobre la tierra. Así de claro. Vamos ahora a ver qué comenta Mondovilio. Querido amigo, dices algo que puede pasar desapercibido en tu artículo, pero es que la clave para entenderlo, cuando alegas que los de tu generación, yo soy de una después, entendió la historia de la sexualidad a través del cine y tú mismo citas aquellas películas de asignatura pendiente de Sacristán y Falto Llano, bueno, pues precisamente esa película lo resume todo. Sí, efectivamente, es una película también con una sutileza enorme, ¿no? Es una película que estaba saliendo de la dictadura, estábamos en el famoso landismo, empezaba, y entonces pues se hizo una película sobre el españolito y el sexo muy seria, muy formal, ya empezaba a hablarse sobre divorcio, todavía no existía, pero empezaba, era esa apertura, y esa película nos retrata totalmente. Nos retrata perfectamente al español de la época, y además de una manera muy delicada y muy correcta y muy bien. Asignatura pendiente debería de ponerse en los institutos a los chavales para que entendieran una época y para que entendieran, en este caso, a sus abuelos y por qué sus padres fueron como fueron y son como son. Vamos ahora con el comentario de Monse. No he podido evitar el reírme esta semana, perdóname. Lo pintas de un modo desenfadado, casi cómico, pero me imagino que aquello sería más bien patético, casi trágico, ¿verdad? Sin embargo, la perspectiva de medio siglo le concede una pátina formativa y educativa. Por cierto, ¿de verdad hoy se educa en el sexo a los chavales? ¿Tú lo crees así?
Yo ni lo creo, ni tampoco lo veo. Hombre, yo cuando dicen que en el Evangelio dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces estamos conociendo unos frutos que a mí no me gustan. Y lo estamos conociendo en los mismos chavales, en los mismos institutos, en los mismos patios de los colegios. No quiero recordar lo que pasó hace 3 semanas en un colegio de Jaén. Entonces uno legítimamente se puede llegar a preguntar, ¿de verdad se está educando en el sexo a los chavales? ¿De verdad? Porque claro, el prohibirlo todo, como antes, es una auténtica barbaridad. Pero el decir que todo, absolutamente todo es lícito, es tan barbaridad como la otra. El sexo es algo con que hemos sido dotados por la naturaleza, y es una herramienta de la que hay que gozar con responsabilidad. Y eso tiene que enseñarse, lo mismo que se enseña a comer y lo mismo que se enseña a tantas cosas fisiológicas en el ser humano. Por lo tanto, no hay que avergonzarse como antes ni condenarlo, pero tampoco hay que decir, oye, todo vale. No, no vale todo. Y yo sí empiezo a dudarlo también. ¿Como quién? Como Monse. Empiezo a dudarlo también, sí. Bueno, seguimos con más comentarios. El de Luis. Cuando hablas de las comedias románticas de hoy o las explícitas de sexo, veo que lleva razón. Miguel Miura les daría hoy sopas con onda a todos los guionistas actuales. Lo cierto es que hemos perdido la capacidad de diferenciar la libertad del buen gusto. Tú lo has dicho muchas veces. La moral falsa es una cosa y la educación en valores es otra muy distinta. Nosotros la confundimos. Totalmente. Nosotros confundimos moral con valores. Y no es lo mismo, ¿eh? Aunque se relacionen, aunque se asocien, aunque vayan de la mano, o debieran ir de la mano, que muchas veces no van, no tienen nada que ver, tienen nacimientos diferentes, tienen padres distintos, la moral de los valores. Pero oye, me adelanto, eso hablaremos la semana que viene. Ya está, ya lo has dicho. Bien, vamos con el comentario de Esperanza. No había caído yo en el sutil detalle al que haces referencia. Tú comparas la destemplanza actual con respecto al sexo con la de la cocina y aludes a la época de las hambres de entrepierna y de estómago. Y mira, es un detalle a tener en cuenta, por lo menos en psicología. ¿Quién? Esperanza. Hambre de entrepierna y hambre de estómago. Oye, sí. Está muy bien definido, sí. Y muy delicadamente. Sí. Está muy bien, te felicito. Sí. Pues sí, efectivamente, vamos a ver, es que es una consecuencia, creo yo, esto es una opinión personal, pero es una consecuencia de haber vivido casi medio siglo, sin poder hacer una cosa y sin poder hacer la otra. En una cosa porque estaba prohibido y en la otra porque no había. No había, claro. Y entonces ese instinto de supervivencia, cuando pasa la factura, pues dura mucho tiempo. Y bien, no es que venga para quedarse, eso pasará, pero en fin, es algo, esa enfermedad tenemos que pasarla. Y ahora mismo pues tenemos eso, tenemos comedias desaforadas de sexo, además tontas, burdas, sin sentido. Sí, sin ningún... Y dices, bueno, ¿y esta que viene? No, es que hay que sacar el prototipo de los personajes, hay que sacarlo. Estamos obligados. ¿Por quién estamos obligados? Vamos a ver. Es que ahora hay una censura a la contra, y luego tenemos también lo otro, que resulta que no solo somos las cocinas y los cocineros de Europa, sino que además nos volvemos locos por cualquier programa de cocina y enseñamos a nuestros hijos a cocinar los platos más exquisitos. ¿Y eso a qué viene? ¿No será también exactamente igual que el sexo? ¿A que tuvimos 40 o 50 años de comer garbanzos duros? No lo sé. Ahí están los psicoanalistas que opinen ellos. Vamos con el comentario de Pablo.
Mira lo que te digo, instituciones como la Iglesia, cualquier iglesia de cualquier religión, se basan más en prohibir que en educar. Es en dogmatizar que en ilustrar, en ocultar conocimientos que en educar en esos mismos conocimientos. ¿Acaso aún no te has dado cuenta que ha sido así en toda la historia? Sí, claro que me doy perfecta cuenta. Me doy perfecta cuenta. Además, es lo más fácil. Es mucho más fácil prohibir que educar. España es el país de Europa y uno de los del mundo que más leyes tienen. ¿Eso qué significa? Que es un país avanzado. Todo lo contrario, está demostrando que es un país muy poco avanzado. ¿Por qué? Porque necesita de leyes para poder obligar a hacer lo que no se debe hacer. Señor, eso es cuestión de educación, no de leyes. Eduque usted y necesitará menos leyes. Entonces las iglesias, siempre, todas, cualquier religión, su dogma es prohibir. Eso es facilísimo. No educar, jamás, prohibir. Pero claro, los gobiernos no deberían de copiar de las religiones. Los gobiernos deberían de hacer lo contrario, y es formar a sus ciudadanos. Y aquí en España los ciudadanos no están formados, de ninguna de las maneras. Y vamos ya con el último comentario, y es de Aurora. Me acuerdo de aquel cine del que hablas de arte y ensayo, al que mi hermana, la mayor, iba con su novio. Luego, con el tiempo, llegué a entender el sucedáneo intelectual al que se agarraba aquella generación. Hoy da risa, pero entonces era como todo un misterio que los más pequeños no llegábamos a entender. Buen artículo, el de esta semana. Ayuda a comprender un poco más la historia reciente. Muchas gracias. Eso es lo que intento. Efectivamente, yo fui al arte de cine y ensayo con mi novia de entonces, que es mi mujer de ahora. Llegamos a ir a aquel cine de arte y ensayo. ¿Y qué pasa? Pues que revestíamos nuestras carencias con un tono intelectual. Y eso era como perdonarnos a nosotros mismos. ¡Qué tontería! Si no teníamos nada que perdonarnos. Ni nadie de entonces. Quien tenía que perdonarse era aquella política rastrera y aquella religión absurda y ciega y capadora. Era quien tenía que perdonarse sus propios pecados, no nosotros. Pero inventamos aquello de cine, de arte y ensayo para decir, no, es que nosotros intelectualmente estamos preparados para ver estas películas. Y había salas de cine que emitían películas de arte y ensayo, y que eran muy buenas, por cierto. Buenísimas si las comparamos con lo que hoy hay de sexo, que es horrible. Pero en fin, aquello pasó. Aquello fue una etapa, a ella le daba risa, y es que con el tiempo da risa y lágrimas, las dos cosas. Bueno, pues sex o no sex, artículo que Miguel Galindo ha leído en Radio Torre Pacheco, hemos leído también los comentarios, y para el próximo viernes ya has adelantado algo. Sí, porque además hace varios programas, varias semanas, uno que intervino dijo que, no sé si recordará, de a ver si tocaba la moral, sí. y el de hoy, pues también has visto que ha salido la moral, ha salido varias veces a escena, así que la moral. Estupendo. Pues nada, el próximo viernes... La moral. Otra cosa distinta. Distinta. Pues muchas gracias por venir, Miguel, y hasta la semana que viene. No hay por qué, ni de qué. Hasta la próxima semana.